Bienvenidos a Descubriendo tu Vocación. Yo soy Judith Rosas y deseo que estas entrevistas logren despejar tus dudas, te inspiren y te ayuden a identificar tus talentos y pasiones. Descubre cómo esos profesionistas con amplia experiencia viven su carrera. Descubre qué les motivó a estudiarla, qué les gusta y qué no les gusta ejerciendo su profesión. Además, te darán uno que otro consejo y con todo ello deseamos ser una herramienta más para elegir tu profesión. Quienes se dedican a las artes plásticas o visuales moldean diversos artículos con el fin de materializar sus ideas o darle forma a su representación de la realidad. Estas personas, por medio de su creatividad, suelen hacer críticas a la sociedad e incluso incentivar la reflexión en aquellos que aprecian los proyectos plasmados en lienzos, esculturas, cerámicas y más. La artista visual Sofía Echeverry, egresada de la Universidad de Guadalajara, nos cuenta cómo desarrolla sus obras y cómo busca que éstas reúnan técnica y contenido. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Descubriendo tu Vocación. El día de hoy contamos con la presencia de Sofía Echeverry. Ella es artista visual, estudió artes plásticas en la Universidad de Guadalajara, en su estado natal, y tuvo la oportunidad de seguir sus estudios de dibujo en Francia, una de grandes pintores y movimientos pictóricos. Está interesada en reivindicar a través de sus obras el poder histórico y el papel que se le ha dado a las mujeres en la historia, con el fin de visibilizar los roles activos que siempre han tenido. Sus creaciones individuales y colectivas han llegado a diversas exposiciones en todo el país y en algunas partes del mundo como Nueva York, Italia, Alemania, Argentina, entre otras. Sus proyectos más recientes son Pedir la lluvia y Mecanismos del cosmos. Bienvenida y un placer tenerte conmigo, Sofía. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ti, Judith, por invitarme. Pues mira, en el entendido de que queremos orientar a los jóvenes para que puedan elegir con mayor información, realizamos estas entrevistas y en el caso tuyo, pues me gustaría saber cómo fue tu acercamiento con las artes en tu infancia. Pues mira, qué bueno que lo mencionas porque en mi casa somos 5 hijos, yo soy la más chica y a mis hermanos y a mis hermanas los llevaron a un kinder específico, ¿no? Que les decían el kinder Michel. Y a mí me llevaron a otro kinder que se llamaba las Michelitas. Y entonces, creo que sí hubo una gran diferencia entre la educación de mis hermanos y la mía. Yo soy la quinta de los 5 hijos, ¿no? Soy la más pequeña. Y entonces a ellos los llevaron al de las michelonas pegonas, les decían, en Guadalajara, porque eran de veras muy severas para hacer un kinder. Y a mí me llevaron al de las michelitas. Y pues sí hubo una gran diferencia. De hecho, a mí mis hermanos me hacían bullying de decir, es que como tú estuviste en un kinder donde no había disciplina, por eso saliste así, ¿no? Como que más libre y yo creo que sí influyó en cierta sensibilidad y en cierta manera de alargar los juegos, ¿no? Creo que el arte es una manera de jugar, de alguna manera. Ok, ¿y tú ya desde pequeña empezabas a crear, a pintar? ¿Ya te interesaba? Yo creo que la pintura y la expresión, tanto el canto, la danza y todo lo que sea como construcción con las manos, es algo nato, es algo que todos los niños y las niñas tenemos. La cuestión es que conforme vamos creciendo lo vamos abandonando porque sentimos una especie de cuando no tenemos los resultados que esperamos con el dibujo y con la pintura, entonces lo abandonamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que es algo que debería de continuar a lo largo de la vida, también de adultos, ¿no? Porque es una expresión muy, muy necesaria. Sí, tienes razón. Yo lo vivo con mi hija y yo creo que a veces también uno como padre influye
en que sigan ese gusto o que a veces lo abandonen, ¿no? Sí. Exacto, los padres pueden fomentarlo o hacer énfasis en que también lo abandonen. Eso Sí, tiene mucho que ver. es correcto. Oye, ¿y cuando ibas en la secundaria o en la prepa, buscabas aprender por tu cuenta en algunos talleres? Sí, tanto en secundaria como en preparatoria, en el colegio en donde yo estuve, había una clase que se llamaba actividades artísticas. Y bueno, pues yo siempre era de las de 10, ¿no? Porque pues era algo que salía fácilmente, que, que me entregaba totalmente a esa tarea, ¿no? Mucho más que a las de memorizar datos o a las de analizar números, ¿no? Para mí todo lo que fuera construir con las manos, no nada más dibujo y pintura, sino también cierta construcción, habilidades motrices finas que le Ujú, llaman, ¿no? ujú, Y claro que por ahí de secundaria nos cambiamos de casa, yo soy de Guadalajara, ujú. y nos cambiamos de casa, nos movimos de aquella casa donde yo viví toda mi infancia y, y la casa que teníamos enfrente, es decir, la vecina daba clases de pintura. Entonces me enteré y por supuesto nomás tenía que cruzar la calle para tomar las clases con mi maestra y ahí fue que empecé a dibujar de manera más realista, ¿no? O sea, nos ponían que si macetitas o figuras, algo que tenía que ver con bodegón para poderlo dibujar de la tercera dimensión, ¿no? Del objeto a la bidimensionalidad. Entonces ahí fue mi primer acercamiento al dibujo de una manera un poco más, pues más profunda, ¿no? Ujú, ya con técnica y todo, ¿no? Exacto, Oye, sí. ¿y tu familia te alentaba a estudiar algo relacionado con las artes o te hicieron pensar en alguna segunda opción? Mira, también es súper clave esta pregunta que me haces, porque mi papá, bueno, en mi casa hacen ese énfasis mis hermanos de que yo era la consentida de mi papá. Yo soy la quinta, la más chica, y Ujú, mi papá siempre no sé si él vio en mí alguna facilidad o simplemente yo era la que le hacía la segunda de que él compraba muchos libros de su hijo, puede aprender a dibujar. ok. Entonces, había en mi casa ese tipo de libros y yo me interesaba y los hojeaba y luego me compraba lápices, en fin, creo que era algo que a él le interesaba, que no se dio el tiempo, que no lo realizó y a mí un poco me lo fomentó, ¿no? Entonces, sí me apoyó por un lado. En cuanto al dibujo, como te decía, de secundaria y preparatoria. Y Ujú, una vez que hubo que definir qué es lo que quería estudiar, pues estaba la opción de estudiar artes plásticas en la UDG. ujú, Es una carrera que era intermitente, mucho tiempo no estuvo y luego sí, en fin, ¿no? ujú. Iba y venía. Y en mi época sí había oportunidad de entrar, entonces pues me inscribí y eso fue lo que estudié, artes plásticas. Y una vez que estabas en la universidad, ¿sí cumplía con las expectativas que tenías de la carrera? No, para nada. Fue como una gran desilusión tener como muchas expectativas, ¿no? Yo pensaba que iba a haber, bueno, como esas academias en donde, pues en donde se te fomenta mucho, pues el dibujo, la pintura, las técnicas, la investigación, las visitas a museos. No, en realidad el nivel bueno, en mi época fue un nivel muy bajo. De hecho, recuerdo muy bien que yo venía de un colegio privado y esta era la Universidad de Guadalajara, una universidad pública, y los maestros fueron crueles. En realidad, a las mujeres nos decían que estábamos ahí mientras nos casábamos, ¿no? Este Ujú, tipo de comentarios muy sí. machistas, eso lo vivimos fuerte, pues fue hace ya 30 años, ¿no? Ahorita ya sería algo muy, bueno, espero que fuera algo como
muy señalado y que no fuera posible hacerlo, pero en mi época sí me tocó todavía eso y, y pues fue triste y una gran desilusión porque los maestros eran muy faltistas, no había un rigor, ¿no? Y una relación como de alumno y maestro, como uno se lo espera, así de ver dibujar al maestro y estar conmovida por, por presenciar la, la habilidad de los maestros. No, no fue así, había algunos muy buenos. Humberto Ortiz, por ejemplo, me acuerdo de él, él dibujaba muy bien, pero también era de los que nos decían que estábamos mientras nos casábamos, ¿no? A las mujeres. Y había otro, por ejemplo, Ángel, que era muy malo, era un maestro pésimo, era de esos, yo creo, de esos maestros que no pudieron hace como que realizar su carrera de artista y entonces se metieron a dar clases, ¿no? En una manera pues de sacar, de continuar con las artes plásticas, pero no de una manera como entregada y profesional, ¿no? Entonces, no, en esa parte no tuve suerte, pero después hubo un taller que se llamaba Vincent, en Guadalajara también, lo abrieron unas señoras interesadas en el dibujo y la pintura, y contrataron a varios maestros, entre ellos a José Force. José Force es un pintor cubano de nacimiento, pero que muy chico sale de Cuba y vive en Miami un tiempo y luego se va a Guadalajara. Entonces él es extraordinario pintor y bueno, sobre todo dibujante, y él fue realmente el que me enseñó a dibujar. Fue muy generoso conmigo y me enseñó a observar, me señaló el camino para poder representar la figura humana y el retrato, que en esa época de estudiante era lo que me interesaba mucho, y animales y todo esto, y entonces gracias a él le debo mi dibujo. Y la pintura también había otros dos maestros que se llaman Davis Birks, un americano, y Carlos Vargas Pons, y entre ellos dos también me enseñaron la técnica de la pintura. Carlos Vargas estaba muy, muy clavado en todo lo que era color, y Davis Birks es un artista pues muy completo. Es un artista extraordinario, también conceptualmente nos ayudó mucho a nuestro desarrollo. Esa ¿Esto fue mi fue formación. dentro de la universidad o ya fueron estudios, sí, dentro de la universidad? Pues fue en la época de la universidad, Judith, porque como yo entré a la UDG y me di cuenta que era muy flojo y muy bohemio el ambiente, como te comento, los maestros iban, pero no les pagaban 3 pesos, o sea, no tenían un incentivo real. Y eso hacía pues que el ambiente fuera muy, pues sí, muy, muy bohemio, pero bohemio en el mal sentido, porque si entendemos bohemio como flojo, como disperso, como poco dedicado, pues sí, así fue la carrera de artes plásticas. Pero durante ese tiempo, o sea, esos como 4 años, digamos, que es lo que uno le dedica a la formación, ahí fue cuando también descubro que existe ese lugar que te digo que es Vincent, que es una casa vieja, y que ahí hay un taller de grabado que se llamaba La Ruleta, y ahí daban clases José Force, Davis Birch y Carlos Vargas Pons. Y un señor también acuarelista, pero a mí la acuarela no me interesó, entonces no tomé clases con él, ¿no? Pero esa fue mi formación más sólida. Que te dio En las cuanto a bases carrera. para lo que actualmente. Ok. Oye, y una pregunta, ¿los materiales que emplean son caros? Mira, en la carrera, eso era algo interesante en la carrera, que se empeñaban por que pasáramos por diferentes técnicas. Pasamos por la pintura que se llama piroxilina, que es la pintura que se utiliza para pintar los coches. Es muy tóxica, pero es muy barata. Entonces, pues se diluye con thinner,
Entonces, pues había que estar al aire libre o con máscara, o porque pues si no, pues es tóxico, ¿no? Claro. También nos enseñaron el temple, que es anterior al óleo, es decir, es los pigmentos en polvo que se mezclan con la yema de huevo y que con diferentes otros barniz de mar y así otros elementos ya podías hacer tu pintura. Cuando lo realizas así, es bastante accesible. Okay. Lo que resulta muy caro es comprar ya los materiales buenos, y los materiales buenos generalmente pues son importados, ¿no? Claro. Entonces, si me dices, ¿es una carrera cara? Sí, sí es cara, porque puede ser muy cara porque o sea, hay pinceles muy caros y hay bastidores y todo, pero también hay siempre la opción barata. Okay. Y para aprender, por ejemplo, para aprender a dibujar no necesitas más que una tabla para poder realizar los trazos con brazo a brazo extendido, ¿no? Y carboncillos, que los carboncillos son muy, muy económicos. Entonces, creo que los materiales, como que si a alguien le interesara dibujar o pintar, que no sea porque los materiales sean caros, que no lo haga, ¿no? Como que no se me hace un pretexto muy válido, porque sí hay materiales que se acomodan a, a la etapa por lo menos de estudiante, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, como dices tú, siempre cuando algo te apasiona buscas la manera, ¿no? Exacto, exacto. Oye, y una otra pregunta, ¿crees que es recomendable tomar cursos como de antropología u otras ciencias sociales para poder crear obras con un mensaje mejor como los que tú quieres dar? Yo creo que una cosa es la técnica y otra cosa es el contenido de la obra, ciertamente. Entonces, lo primero que yo recomendaría es aprender, por ejemplo, la historia del arte, no nada más de la pintura, sino del arte contemporáneo, todo lo que es el siglo XX y bueno, hasta nuestros días, ¿no? Entender que el arte no solamente se da con la pintura y el dibujo, sino que hay muchísimas expresiones ya para expresar algún punto de vista o señalar cuestiones de nuestra sociedad que no estemos de acuerdo, porque para mí, pues, un artista es aquel que tiene algo que decir sobre la sociedad misma, ¿no? Señalamientos puntuales sobre asuntos urgentes que, mm, que señalar. Entonces, tienes toda la razón. Entre más entendamos de qué va este mundo, en política, en economía, en biología, en filosofía, mejor preparados estaremos para poder dar un punto de vista distinto o poder dar un señalamiento o una... Los artistas no estamos para dar salidas, para dar respuestas, pero sí para señalar cuestiones que en nuestro cotidiano podemos pasar por alto, ¿no? Entonces, tiene razón, a mí me interesó también en la edad de estudiante la filosofía. Entonces, esa manera de ejercitar el pensamiento, ¿no? De cuestionarnos cosas tan básicas como, pues, quién soy, a dónde voy y todo esto, que siempre hay una etapa en que nos lo cuestionamos más, ¿no? Que es cuando Sí. estamos jóvenes, pero que considero que quizás no deberíamos de detenernos en hacerlo, sino continuamente hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Sí, hay una frase que escuché en una entrevista tuya que me encantó, no me la memoricé, pero comentas algo sobre que reinventarnos ahora es una obligación, ¿no? Entonces Sí, es muy cierto lo que comentas ahorita. sí, y esa frase la dije también porque era en la pandemia, en donde
me pidieron que hiciera pues una pequeña reflexión sobre lo que estábamos viviendo a nivel global, ¿no? Y pues como tú sabes, y a lo mejor tú lo vives, como mamá, como mujer, se nos ha cargado muchísimo la chamba por siglos, ¿no? Bajo el pretexto de que nosotras nacemos para estar en el hogar y para hacer todas esas labores que además la sociedad se ha encargado de no redituarlas, ¿no? Entonces, pues queda señalarlo y revelarnos ante ello y hacer las cosas de manera distinta en la manera en que podamos hacerlo, ¿no? Y bueno, reinventarnos como hombres, como mujeres, como lo que decidamos ser, no importa nuestro sexo y ni siquiera nuestra preferencia sexual, ¿no? Sí. Yo creo que es de seres completos, ser activos dentro y fuera del hogar, ¿no? Todo mundo necesitamos de la limpieza, de los cuidados, de la cultura de los cuidados, entonces más cuando estamos enfermos nos damos cuenta de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, reinventarnos como sociedad es una obligación, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Oye, y volviendo un poquito a lo de las artes plásticas, ¿consideras que es bueno para cuando estás en duda de qué es lo que más te va a gustar, que es bueno entonces entrar a varios talleres hasta que realmente definas cuál es la técnica o cuál va a ser el seguimiento que vas a dar? Sí, Judy, tienes una cuestión que a mí me interesó muchísimo también de joven. Yo también hice una investigación como tú de acercarme a ver cómo pues, artistas o diferentes personas de la sociedad habían encontrado su profesión. En el caso de los artistas sobre todo, ¿no? Y entonces lo que yo investigué y creo que lo que concluí fue que al salir de la preparatoria deberíamos de tomarnos un año sabático para ir a trabajar a aquellos lugares a donde te imaginas que podría ser bueno o que te interesaría trabajar. No nada más en arte. En arte es fácil porque puedes tocar puertas en un taller de algún artista que te interesa y entonces ofrecerte como su asistente, ¿no? Pero lo mismo sucedería en un despacho de arquitectos o lo mismo debería suceder también si te gusta si crees que te interesa ser dentista o abogada o en fin, ¿no? Yo creo que un año es un ciclo completo para darnos cuenta de lo que sucede en un despacho, en una oficina, en cualquier rubro, ¿no? Y así tener como una idea más clara en la práctica de qué se trata el día a día de aquello que me estoy imaginando, ¿no? Claro, sí, es correcto. Y bueno, yo supe que también fuiste becada por el FONCA. ¿Es muy complicado obtener estas becas? Mira, es complicado, ¿no? Mira, en el estado, por ejemplo, en Jalisco, yo realicé mis trámites para obtener una beca y me la negaron varias ocasiones en el estado de Jalisco. Después, en mi primer intento de jóvenes creadores en el FONCA, la primera vez me la dieron. Entonces, es como un poco comprar el boleto de la lotería, ¿no? No se sabe porque depende de los jurados que te toquen en esa ocasión, si les atrae o no tu trabajo. Entonces, como uno a la hora que está enviando todos los requisitos y todo el proyecto, no sabe quiénes son los tutores ni las tutoras. Entonces, no hay manera de anticiparse, porque muchas veces, una vez que se entregan todos los documentos, luego se invita a los jurados. Ok. Entonces, no hay manera de anticiparse
y lo que hay que hacer es entrar a ver todos los requisitos que se piden, que son muchos. Puedo decir que hacer un trámite de este tipo te puede llevar una semana de trabajo, ¿no? En lo que recuperas tus fotografías, las sacas en muy buena calidad, explicas tu trabajo, explicas lo que quieres, el proyecto que quieres realizar. Para jóvenes creadores la duración es de 1 año, pero ya para el Sistema Nacional, que también me lo dieron, y ese sí me costó mucho, porque fueron 6 intentos y al 7º me dieron la beca. Entonces, si me preguntas, ¿es fácil? No, no es fácil. Me aventé un sexenio entero insistiendo, insistiendo. Y además es muy triste cuando no sales en las listas, ¿no? Sí. Es muy, como que te desmoronas y dices, no, nunca me lo van a dar. Pero pues hay que insistir porque cada vez hay más artistas. Claro. Y las becas pues son reducidas, ¿no? Siempre pues sí, los recursos son limitados, ¿no? Y yo creo que hay que insistir, y también el mismo hecho de pedir la beca hace que uno se estructure su pensamiento y pueda aterrizar las ideas que le interesan a uno, y puedes comprometerte contigo mismo diciendo, sí, yo quiero llegar a hacer esto y esto y esto, y en 3 meses tal, y en 6 meses, y al año hacer una exposición, o al año y medio. Entonces, en la medida en que tengas claro hacia dónde vas, mayores posibilidades tienes de llevar a cabo tu propio proyecto, porque no vamos a tener quien nos esté revisando cómo vas y si lo has cumplido o no. El compromiso es con uno mismo, ¿no? Entonces, sí, no es fácil sacar becas. Puede haber gente que te diga que sí. Para mí no lo ha sido, pero creo que es una manera muy interesante de darme una estructura en mi trabajo, y pues sí, de cumplir mis propias metas, ¿no? De llevar un poco más claro cómo llevar mi producción, y hacia dónde quiero ir con lo que estoy realizando, con mi trabajo. Ok. Y en tu formación en Francia, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, a Francia me fui 1 año, un poco huyendo de Guadalajara porque era una época difícil. Todas mis amigas empezaron a casar y yo troné con el novio, y entonces fue una crisis fuerte en mi vida personal. Y después, pues traté como de irme fuera de México, huyendo un poco de la situación que estaba viviendo, y también para poder estudiar el francés, ¿no? Que era una herramienta que yo consideraba que podía aportarme. Entonces lo que hice fue irme a Francia, pero me fui por un verano y luego me fui, que tenía la intención de viajar, pero en ese momento no quería hacerlo sola. Y entonces lo que decidí fue quedarme en Francia y tomar talleres sueltos de dibujo. Y entonces eso fue lo que hice. Tomé tanto francés como talleres de dibujo. Y además, en realidad, empecé a pintar sola. O sea, después de haber dejado por algunos años la pintura, estando en París, con mucho tiempo libre, porque no tenía yo los papeles para meterme a estudiar a la universidad ni nada, y fui y toqué puertas, y en las universidades me decían, tienes que volver a México y sacar tu visa de estudiante y hacer todos tus trámites. Entonces, si yo regresaba a México, eso iba a ser mucho más difícil, ¿no? Yo dije, yo ya estoy acá, tengo 1 año, me lo tomé un poco como un año sabático, ¿no? Tuve una oportunidad de hacer un intercambio que me quitaba muy pocas horas de mi día para tener dónde vivir. Entonces lo que hice
fue ir a comprar pinturas y lienzos y todo, y me puse otra vez a pintar estando en París en el 2000, del 2000 al 2001. Entonces ahí como que retomé la pintura porque lo había dejado. Había tenido un tiempo que me metía a trabajos de oficina, Judith. Okay. Entonces, en el 2000 lo retomé. Qué interesante. ¿Y cómo fue esa sensación que tú tuviste una vez que empezaste a retomar la pintura? Yo lo que me dije a mí misma fue como, no, es un poco fue como hablar conmigo y decir, no te hagas tonta, eso es lo que te gusta. O sea, yo estando en París, Claro. veía, todo lo veía, es que es muy, muy raro, lo veía todo a través de la pintura, como que es una ciudad muy, que tiene a flor de piel los museos y que y tiene muchísima pintura, ¿no? Entonces, yo te digo, como tenía mucho tiempo libre, lo que hacía era, me compré un pase de los museos, que era una cosa muy barata, y porque pues todavía tenía edad de estudiante, ¿no? Entonces, me la pasaba en los museos y tomando clases, talleres, sueltos, cosa que no fuera muy cara tampoco porque no llevaba mucho dinero. Y estaba como a contrarreloj, ¿no? Quería mantenerme el más tiempo posible allá y empecé a retomar la pintura. Dije, bueno, Sofía, pues eso es lo tuyo, ¿no? Yo creo que es momento de hacerlo, porque cuando la abandoné fue porque también me sentía muy sola. O sea, la pintura es una actividad muy solitaria. Entonces, creo que hay que tener edad y madurez para llevarla a cabo, porque de muy chava, muy fácil te Te distrae. distraes y quieres hacer como que más trabajo en equipo o pertenecer, o sea, el sentido de pertenencia es muy necesario cuando estás muy chava, entonces necesitas como más estar en medio de gente de tu edad o gente más grande, pero de gente, no solita en tu taller pintando. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que más o menos en el 2000 fue cuando ya me decidí a decir, esto es lo mío y así tenga que pasar horas sola, lo voy a hacer. Y lo Que voy a además, disfrutar. sí, y es lo que te iba a comentar, que además yo creo que ni lo sientes porque estás creando, ¿no? Es todo un reto. Los seres humanos somos seres sociales y yo soy muy sociable y me gusta también la plática y todo, pero interesarme por lo que hacen los demás, como estas entrevistas que tú haces, a mí me encantan. Gracias. Pero, pues, yo considero que la única manera de lograr algo es pasar horas, como un escritor. Es que siendo un escritor no puedes hacerlo en comunidad. Tienes Claro. que entrar en ti y pasar horas y equivocarte y echar a perder y tirar y seguir insistiendo. Y es pura ensayo y error hasta que poco a poco vas encontrando algo o más bien construyendo algo propio, porque no es que se encuentre, sino que se construye, ¿no? Sí. Y hablando de construir, justo era mi siguiente pregunta. Cuando construyes una obra, ¿cómo es el proceso para definir el objetivo y la forma en la que vas a plasmar tus ideas? Pues yo siento, hay dos caminos, Judith. Uno es, yo tengo muy claro lo que yo quiero decir. Quiero señalar, como comentaste al inicio, eh, la ausencia de la mujer en la historia, cómo nos han borrado, ¿no? Cómo se han dedicado a, en los museos, mostrar que desde la prehistoria la mujer era la que cargaba el bebé y el hombre era el que hacía las hachas y el que hizo el fuego y el que iba a cazar. Son puros mitos, son relatos patriarcales. Está comprobado que las mujeres participamos en las pinturas de las cuevas, que las mujeres participábamos en
en la creación de las herramientas, en la creación de la cestería, en un montón de cosas, porque somos muy hábiles con las manos y siempre lo hemos sido. Y entonces, pues esa vindicación de la historia de la mujer, que es tan importante, es algo que me interesa. También, por ejemplo, la lectura de las figuras prehispánicas, nuestro propio pasado, tener un acercamiento a ellas con una lectura en donde se le otorgue el lugar que teníamos, porque ya ahora se reconoce que dependiendo la cultura y el tiempo en el que fue realizada la figura, puede que haya sido una gobernante mujer. Había mujeres que se desempeñaban en cualquier ramo, ¿no? O en cualquier labor. Entonces, dar esa revisión, esa lectura, la historia, para mí es muy importante y bueno, eso lo tengo muy claro. Los elementos con que lo voy a componer, los veo en libros, en internet, o sea, escoger lo estético es mucho más visceral, es algo como que te late, que te gusta, o sea, no, después ya que lo escoges dices, claro, y me gusta y además representa tal, y entonces empiezas a desmenuzar lo que significa eso que escogiste, ¿no? Por ejemplo, tengo varios años representando máscaras de festividades que realizan los pueblos originarios, bueno, las diferentes comunidades de pueblos que tienen su origen, ¿no? Estas festividades tienen su origen desde antes de la conquista. Entonces son los varones los que llevan las máscaras y estas máscaras son muy, muy interesantes. Entonces yo lo que hago es ponerles esas máscaras para que también las disfruten las mujeres, ¿no? ¿Y cómo las escojo? Pues es de puro, porque las veo y me fascinan, por pura intuición, por pura fascinación por esas estéticas, ¿no? Y claro, yo le pongo de mi cosecha porque les modifico el cuerpo, como te digo, siempre tienen que ser mujeres. Para mí es importantísimo ver a la mujer, verla jugando, verla apropiarse de su tiempo libre, liberada, tocando instrumentos, que ahora se hace, ¿no? En las comunidades ya hay mucho, por ejemplo, en Oaxaca ya vemos a mujeres tocando todos los instrumentos, pero es algo muy nuevo, ¿no? Entonces, todo lo que significa tiempo libre y tiempo de ocio está muy restringido para la mujer en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico nos rebasa, siempre hay, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que saber darse el tiempo y es un poco de lo que se tratan mis pinturas, ¿no? Y cuando ya tienes tus obras, ¿cómo es el acercamiento del artista hacia las galerías para poder exhibir tu trabajo? Eso es lo más complicado que hay, Judith. Yo tengo 16 años viviendo aquí en Ciudad de México, ya voy a cumplir 17 en febrero. Y cuando recién llegué, pues me fui con la finta y fui a tocar puertas y te dicen, déjame tus imágenes, tu currículum, y nosotros te hablamos. Nunca te hablan. Eso es una labor de darse a conocer muy lentamente. Por ejemplo, yo lo que hago es participar en las bienales. El Museo Tamayo, varios museos, instituciones y la Secretaría de Cultura en diferentes estados asignan un presupuesto para dar premios a nivel nacional o estatal de pintura, de dibujo, de grabado. Entonces, ese tipo de eventos
hacen que tú vayas creciendo con tu currículum. Es decir, si logras que te seleccionen tu trabajo, pues ya te colgaron en una exposición, ¿no? Entonces, a lo mejor también hacen un catálogo impreso. Bueno, ahorita está castigadísimo el presupuesto y entonces ya ni los catálogos impresos, ni los premios a veces se dan o van bajando los precios, perdón, los premios, pero en fin, algo en lo que uno puede hacer es participar en Cuanta Bienal, ¿no? Para subir el currículum. Pero lo de las galerías a nivel comercial, eso es bien difícil porque a las galerías no les gusta que tú te acerques. Ellas se tienen que acercar a ti. Okay. Y yo he tenido la suerte de que se han acercado a mí en diferentes etapas de mi vida. Por suerte, y bueno, pues poco a poco vas entrando a círculos, a circuitos que te va conociendo la gente, los curadores, y así va como que construyéndose poco a poco, pero sí, esa pregunta es de lo más difícil que hay. La relación con las galerías comerciales tiene que ser como por recomendación o, ¿sabes? Además, tiene que ver mucho con tu trabajo, como que hay líneas de trabajo. No todas las galerías toman todos la pintura, es más, hay galerías que ni les interesa la pintura, ¿no? Son puras galerías de fotografía. Hay unas galerías específicamente promueven foto. Otras que exclusivamente promueven o están muchísimo más concentradas en promover artistas con instalación, con video, con performance, en fin, ¿no? Entonces, pues uno tiene que ir viendo qué galerías podrían promover tu trabajo y pues hay que ir viendo cómo entrar ahí, ¿no? Si alguien puede recomendarte o un curador. Es un misterio, es un poco un misterio. Sí. Tienes que ir tejiendo las redes de la gente para que te vayan conociendo tu trabajo. Sí, sí, yo me imagino que lo mismo sucede con un médico. Sí. Si tiene un papá médico, pues el papá le va a abrir las puertas, ¿no? Sí. Más posible. Tienes Si razón. no, va a tener que hacerse de sus clientes y de sus pacientes y pues como todo, ¿no? Es una carrera que poco a poco se va construyendo y por medio de relaciones sociales y cuestiones así, ¿no? Y también pues estar mucho al día y estar interesado, proponiendo que tu trabajo también pues tenga sus partes de innovación de alguna manera, ¿no? Como digo, me vienen a la cabeza pintores que tienen un desarrollo de su lenguaje y que ya llevan a lo mejor 40 años haciendo un poco lo mismo, ¿no? Pues esa es una fórmula que les ha funcionado muy bien. A mí me parece algo bastante aburrido, por ejemplo, ¿no? Porque creo que soy más inquieta, a lo mejor no tan inquieta como para hacer video, pero porque la pintura sí necesita de horas de estar sentado frente a un lienzo, pero siempre trato de buscar la manera de encontrar una composición distinta, de crear personajes, de dar sí, de señalar lo que me interesa de formas un poquito distintas, ¿no? Cada vez un personaje distinto, una relación entre personajes diferente, en fin. Claro, ser innovadora. De alguna manera sí, porque lo que busca uno es no aburrirse uno mismo. Si uno se aburre con su trabajo, la demás gente seguramente lo hará también. Eso es como automático, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar la manera de que resulte interesante. Sí, tienes razón.
Oye, ¿y consideras que las universidades y las instituciones de gobierno crean los espacios, los muchos espacios para poder exponer tus creaciones o también son limitadas? Bueno, Ciudad de México es la ciudad de los museos. Hay museo para todo. Es una cosa impresionante. Creo que es la ciudad que más museos tiene. No todos son de arte, no todos son de arte contemporáneo, pero yo creo que cualquier museo tiene un espacio interesante para mostrar cierto trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo una exposición en el Museo de Antropología de Jalapa. No es de arte contemporáneo, es de antropología. Tiene piezas arqueológicas y tiene una colección impresionante de diferentes culturas, mayas, olmecas, en fin, de la zona. Y a mí, como hay una serie que habla directamente de la manera en cómo se catalogaron las piezas, pues a mí se me hizo muy oportuno entrar a la sala que tienen de arte, bueno, de exposiciones temporales, ¿no? Para mostrar mi trabajo. Entonces, pues fui, toqué las puertas ahí y después de 4 años se abrieron las puertas. Bueno, Sí, es perseverancia. son procesos muy largos, Judith. Sí. Sí, Pero bueno, ya después es como sacarse la lotería porque ese museo es un privilegio estar ahí, ¿no? Es sí. una gran... Y es una, como le decimos, una raya más al tigre, ¿no? Es lo que acrecenta el currículum y es lo que va haciendo, lo que le va dando, pues, lo que sostiene una carrera artística es todos cuando se abren las puertas de los museos, la experiencia de ganar un premio, de ser aceptada en una bienal, de haber ganado una beca, todos esos reconocimientos son realmente lo que le dan seriedad a una carrera artística. Sí, y hablando de esa exposición que nos mencionas, ¿nos podrías platicar un poco sobre la investigación que estás realizando y qué te motivó a realizarla? Claro que sí, esa investigación, Judith, fue un hallazgo que tuve en el 2017. Ya llevo bastante tiempo trabajando con esta serie, pero como le he podido dar ciertos vuelcos a la manera de expresarlo, me permito continuar con la investigación. Resulta que en febrero del 2017, el Metropolitan de Nueva York, el Museo Metropolitano, este museo que es hermosísimo y que tiene una colección muy grande desde arte egipcio hasta Mesopotamia, Mesoamérica y pintura de toda la historia de la humanidad, sube toda su colección en línea en febrero del 2017. Entonces yo me acerco a ver de manera curiosa, a ver la colección que tienen de Mesoamérica, de nosotros, en el museo. Primero con un interés como estaba Trump en el poder, yo dije, a ver, este señor nos está corriendo del país, pero vamos viendo qué tesoros guarda, ¿no? De nuestra cultura. Y entonces empecé a ver las figuras prehispánicas y empecé a darme vuelo con los tesoros que guardan, ¿no? Y empecé a ver que las figuras masculinas decían chamán, cacique, jugador de pelota, ¿no? Como puestos muy importantes. Y versus las figuras femeninas que aunque tuvieran la misma talla o similar parafernalia, ¿no? También tocados muy altos y cuestiones así como orejeras, narigueras. O sea, las mujeres también están bastante cargadas de elementos como para decir, esta mujer es alguien en la sociedad, ¿no? Claro. Y resulta que las cédulas decían mujer de pie, mujer con abanico, mujer sentada. Entonces yo dije, a ver, no, ¿cómo? O sea, pero sí,
a un antropólogo, ¿qué le dices? ¿Por qué puede describir que este es un gobernante o un guerrero o un curandero o un sabio, ¿no? Si la mujer también físicamente describe las mismas cualidades, ¿no? Entonces, eso fue lo que dio pie a que yo empezara esta serie que se llama Arqueología Secreta, donde me apropio de figurillas de diferentes colecciones. Empecé con la del Metropolitan, pero luego seguí con el del Museo de Puebla, de aquí de México, y así he hecho un recorrido por diferentes colecciones para representar figurillas que sí existen, pero que han sido catalogadas como mujer sentada o mujer con escarificaciones o con pintura facial. Entonces yo les asigno profesiones u oficios y a la hora que me apropio de las figuras, lo que hago es represento, por ejemplo, si quiero decir que es la astrónoma, entonces pongo pues unos astros, ¿no? Es decir, represento algunos elementos que pueden dar pista hacia la profesión u oficio que yo digo que tienen. Es un poco, es un juego también, porque yo no soy arqueóloga, no soy especialista, pero al mismo tiempo esa ignorancia me permite acercarme de manera muy fresca hacia las figurillas y puedo decir, ay, ¿por qué no? Puede que sea una urbanista, puede que sea una abogada, no sé, quizá ni siquiera esos oficios existían como tal, pero seguramente había mujeres líderes en su quehacer y en su saber, ¿no? Claro. Entonces, podríamos decir que uno de tus propósitos de vida y en tu profesión sería devolver ese espacio a las mujeres que no se les ha dado en la historia. Sí, totalmente. Me gustaría que nos reconozcamos como personas activas que fuimos y que somos y que seguiremos siendo, ¿no? Porque en la medida en que nos reconozcamos así, habrá mucha más oportunidad de vernos reflejadas en el futuro como alguien que puede lograr hacerlo, ¿no? Claro. Si nosotras no nos reconocemos con una química como Marie Curie, ¿no? Pues claro. Entonces a una niña que le guste la química va a decir, no, pues es que no había química, no hay esa manera de identificarse con una persona que sea un héroe, una mujer que sea heroína de su propio oficio. Y se necesita que lo tengamos, porque si no, por eso las niñas todas dicen, yo quiero ser maestra. Pues sí, porque es el adulto que trabaja, que no es mi mamá, y que, yo también quiero ser maestra. Quiere decir que hay un interés por el trabajo, que hay un interés por desarrollarse de manera profesional desde niñas. Claro, ¿no? sí. Pero si veo una doctora y veo una abogada y veo una arquitecta y veo en todos los oficios una mujer, entonces en esa medida podré identificarme más fácilmente con todo, o sea, con una presidenta si quiero, ¿no? Sí, claro, claro, tener más marcos de referencia, ¿no? Que no tengamos esa visión tan limitada para las mujeres, para las profesiones. Tienes toda la razón. Sí. Oye, ¿y cuál ha sido algunos obstáculos que has tenido que vencer en esta investigación? Bueno, pues he platicado con un arqueólogo muy importante en Jalisco, que a la hora que le platiqué mi proyecto me dijo, bueno, eso que estás proponiendo es peligroso. Entonces yo dije, pues entonces voy por buen camino, ¿no? Qué bueno que me lo comenta. Sí, claro. Pero bueno, en cuanto al proyecto, eso fue un obstáculo y bueno, obstáculos tenemos continuamente porque también como mujer tenemos muchos obstáculos, ¿no? Todo el mundo dice, no, pero ya las mujeres, ya hay muchas mujeres artistas y eso es una cosa ganada.
pues será ganado, pero las colectivas, las exposiciones colectivas, solamente el 20% está ocupado por mujeres. Hay algunas que siguen siendo exposiciones de puros varones. Y solamente el 20% de las exposiciones individuales son de mujeres en los museos. Entonces, sigue siendo un número muy, muy reducido, muy, muy castigado, ¿no? Entonces, los números no mienten y seguimos con muchas dificultades para ganar espacios. Pues la verdad es que me resulta un proyecto súper interesante. Cuando lo vi, la verdad es que me encantó. Alzar la voz de una forma diferente, creativa, cultural. La verdad es que me encantó y pues te felicito. Está muy, muy, muy bonita. Y pues bueno, gracias, Judith. Me gustaría pasar a otro tema un poco. Sé que te has dedicado a la docencia. He dado clases a niños, talleres de cómo construir sus juguetes, ¿no? A los niños les encanta poder construir a partir de nada, ¿no? De materiales reciclados, casi a partir de basura, de desechos, ¿no? Sí. Entonces, lo he hecho por temporadas y lo he disfrutado mucho. También di clases en el instituto, lo que era antes el Instituto Cultural Cabañas, que ahora se llama Museo Cabañas, ¿no? En Guadalajara yo di clases en el diplomado de arte, un par de años de dibujo, de figura humana. Y luego al venirme acá a Ciudad de México, te digo, hace ya 17 años que voy a cumplir en un mes, también he dado talleres, pero de manera particular. Antes vivía en un departamento que tenía un espacio muy grande y eso me permitía sacar los caballetes y hacer dibujo también con figura humana, y también daba una especie de revisión de arte contemporáneo para que las alumnas y los alumnos abrieran un poco más su concepto de arte, justo, no nada más hay que pensar que la pintura es lo único arte visual, ¿no? Pues hay un montón de expresiones ya, ¿no? Ya pues cualquier material puede ser transformado en arte, si es que se coloca y se hace cierto señalamiento hacia la intención que el autor le quiera dar, y entonces ya ahí podemos disparar para hacer reflexiones, ¿no? Entonces eso me interesaba también en mis talleres, abrir esa posibilidad de que el arte no solamente es la técnica del dibujo y la pintura. Ayudan muchísimo, el dibujo ayuda a comunicarnos, ¿no? Sí. Eso, el dibujo yo creo que es algo que, igual que cantar y bailar, es algo que deberíamos de fomentar, ¿no? Porque habla de alguna habilidad y de la observación. Pero bueno, no todo el mundo tiene el interés para hacerlo. Claro, sí, y es una forma de expresarse, ¿no? O sea, cuando ves un dibujo es como el sentimiento, la emoción de la persona que hizo ese dibujo, esa pintura, ¿no? Entonces, Sí. y a veces, y además entenderla también. Sí, pues sí. Y no, o no entenderla, simplemente disfrutarla, ¿no? Que te conmueva, que algo te diga, que te transmita algo. Y si ese algo es una reflexión que a su vez cambia tu manera de pensar y percibir el mundo, eso ya estás del otro lado, ¿no? Ese es el verdadero arte, para mi manera de ver, ¿no? Sí, sí. No nada más la belleza, sino el cambio de paradigma, el ver de otra manera el mundo. Otra mirada, sí. Sí. Oye, y por ejemplo, en este caso, ¿qué aptitudes debería de tener una persona, un joven, un niño que quiere encaminar su profesión hacia las artes visuales? Yo creo que para dar una reflexión o para aportar
algo al arte, es necesario ser hasta cierto punto rebelde, ¿no? Yo creo que sí debe de haber una rebeldía hacia lo establecido. Creo que eso es la mejor herramienta que puede tener alguien, ¿no? Sí. No una rebeldía nada más por rebelarse, ¿no? Una rebeldía como con argumentos y además, bueno, en el mejor de los casos, una propuesta. Claro. ¿No? Ese sería algo muy grande. Pero bueno, eso lo hacen los científicos, o lo deberían de hacer. También lo deberían de hacer los políticos, eso también lo deberían, ¿sabes? Es como cuestionar el mundo en el que nos desarrollamos y construir algo diferente o mejor para la mayoría de las personas, pues debería de ser una meta para cualquier profesión, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por un lado la rebeldía y el cuestionarse y la curiosidad. Yo creo que fomentar la curiosidad en cualquier oficio también, en cualquier profesión, es algo que se requiere, porque cada uno en nuestra profesión, si asumimos lo dado como algo que no podemos cambiar, en esa medida vamos a ser pues unos borregos, ¿no? Vamos a conformarnos. Sí. Entonces, siempre hay motivos para estar inconformes y siempre hay maneras nuevas de hacer nuestro trabajo, de tal manera que a lo mejor nos demande menos energía, menos tiempo, o en fin, ¿no? Siempre habrá una manera de optimizar nuestros recursos humanos y materiales y económicos y de todo tipo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa curiosidad de no estar, por un lado, es ser inconformes, ser curiosos y tener iniciativas, porque no podemos, no necesitar esperar que alguien venga a decirme, tú necesitas hacer esto nuevo, ¿sabes? No necesito de un jefe o una jefa para para ponerme a pintar, porque pues ahí ya yo tendría un comportamiento de un niño que necesita Claro. que le digan que, ¿no? Entonces, los niños no necesitan que les digan que jueguen. Entonces nosotros deberíamos de usar el trabajo como si fuera un juego y en esa medida estaríamos más contentos, ¿no? Es un juego serio, pero es un juego al fin del día, ¿no? Podría ser. Sí, en el momento que empieza a ser monótono, es como que deberíamos de cambiar un poco las reglas del juego para podernos sorprender a nosotros mismos, ¿no? Claro. Ok, y de tu trayectoria, ¿qué es lo que has disfrutado más? La libertad. La De libertad crear. la libertad, a ver, te confieso, de no tener un horario, de no tener que cumplir con alguien más. Yo tengo problemas con la autoridad, Judith. Entonces, a mí, bueno, tengo un historial bastante, a mí me corrieron del colegio, me estuvieron cambiando de salón, o sea, fui muy rebelde desde chica. En realidad lo veo hacia atrás y también era una manera de llamar la atención porque en mi casa no me hacían, yo era la quinta, entonces ya mis papás estaban cansados. En fin, fueron circunstancias que hicieron que yo fuera una persona que no encajaba muy fácilmente pues en un trabajo de oficina, tal vez, ¿no? Que sí lo tuve. Yo trabajé 3 años para la compañía de Kodak, la que hacen cámaras y película y todo eso. Y
pero llegó el momento en que era como un corset, yo tenía que estar ahí a las 9 de la mañana y salir después de las 5 de la tarde, y cada que yo podía salir, Judith, me volvía loca. O sea, la libertad es, o sea, yo podía, por ejemplo, estaba en el departamento de compras y me decían, bueno, vas a tener que ir a ver una imprenta porque vamos a hacer unos impresos. Bueno, yo decía, yo por favor, yo voy a la calle, o sea, yo lo que quería era ser dueña de mi tiempo y yo llevar mis ritmos y mis movimientos a mi modo, ¿no? Que ahora pues lo hago, digo, ahora tengo que, si ya termino una pintura y entonces tengo que hacer todo ofrecerla, o si alguna galería se interesa o algún vendedor de arte, entonces me dice, a ver, mándame tus piezas, mándame los precios, entonces yo tengo que hacer las listas de precios, yo tengo que, si algo se vende, yo tengo que embalarlo, tengo aquí con qué envolverlo, con qué enviarlo, hay que tener comunicación con las compañías de los envíos, en fin, o sea, todo lo que... La Y también con los... logística. Exactamente, y con proveedores, y si el proveedor te quedó mal, y si te entrega mal la tela, y si no está bien imprimada, y va para atrás, y entonces, o sea, pues es como un pequeño negocio propio, ¿no? También. Sí, sí, tienes razón. Y fíjate que mi siguiente pregunta iba a ser, ¿qué era lo que no te gustaba de tu profesión? Entonces, bueno, creo que ya me la contestaste. Dices, todo ese proceso administrativo, rutinario, no es lo que dices, nada, no me gusta. Pero Bueno, lo hago, y además, también hay una cosa muy curiosa, Judith. El ser humano a ratos necesita no pensar. Es decir, si yo todo el tiempo necesito crear y ser creativa, sí, pero hay momentos en que dices, momento ya, a ver, necesito hacer algo mecánico. Y entonces ya me pongo si quieres, a embalar un cuadro, y no estoy pensando cómo hacerlo. Bueno, quizá cómo envolverlo mejor y cómo sacarle más provecho al material y cómo pero también la mente humana necesita esa flexibilidad, ¿no? De sentirse también más libre. No todo el tiempo nos sentimos, es como si un futbolista todo el tiempo estuviera metiendo goles. No, bueno, también tiene que cuidar de su alimentación y de un montón de cosas, ¿no? sí. Entonces, es un equilibrio, es un equilibrio. También lo administrativo es necesario, y pues también hay que hacerlo, y llevar un orden de las cosas siempre es importante. Entonces, como yo soy mi propio orden, pues yo soy la que sé dónde están todas las cosas, y nada más yo, creo que poner en orden las cosas es algo muy útil, y Sí. que te ayuda a ver posibilidades nuevas también, ¿no? ¿Qué tal? Mis muebles aquí en el taller tienen ruedas. Entonces, yo estoy girando todo el tiempo, ahora en este muro, pero luego puedo pintar acá o sobre una superficie. Dentro de mi pequeño universo, trato de cambiar las cosas para no aburrirme también, ¿no? Entonces, Claro. también yo creo que eso consiste también en hacer distintas cosas, que no haya 2 días iguales, ¿no? Claro. Va cambiando un poco las cosas, sí. No, pues qué interesante todo lo que nos has platicado. Me encanta conocer más de este mundo de las artes plásticas, de tu trayectoria. Y pues para concluir, nada más me gustaría saber si pudieras dar algún consejo a los jóvenes que quieran elegir esta profesión. Un consejo, yo creo que un consejo sería ser muy críticos. Ser muy críticos, tanto con su trabajo como con lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, muy críticos en lo que consumimos, en lo que
le dedicamos nuestro tiempo de ocio. Es difícil, ¿eh? No creas que, no es que uno lo logre todo el tiempo, pero tratar de consumir cosas que me nutran. Y no me refiero a la comida, sino a, por ejemplo, películas que nos hagan reflexionar, bueno, que no nos hagan, sino que nos permitan reflexionar. Lecturas que nos permitan conocernos más a nosotros mismos y no solamente entretenimiento, así como distracción, ¿no? Veo, por ejemplo, que las series de televisión son puro entretenimiento vacío y hay muchísima violencia. Entonces, queramos o no, esas series lo que hacen es programar nuestro comportamiento. Entonces, es una manera de solucionarlo. Todos los gringos, todos lo solucionan con armas. Entonces, nosotros vemos las series y lo queremos solucionar igual, a gritos y con armas. Y en la ley del más fuerte. Entonces, yo cuestiono que los jóvenes estén consumiendo tanto entretenimiento basura. Es completamente vacío y violento y no da nuevas pautas para una sociedad que requerimos, que es la no violencia, es lo no patriarcal, ¿no? Porque lo patriarcal es la guerra y la ley del más fuerte, y necesitamos terminar con esa manera de actuar. Digo, pues es casi que querer como cambiar el mundo, pero francamente sí podemos hacerlo en nuestra vida, con nuestro tiempo libre, por lo menos. Sí. Ahí donde soy jefa, ahí mando yo, y ahí voy a decir yo qué leo y qué entretenimiento. No porque otros lo estén viendo, yo también lo voy a tener que ver. Sí, lo que comentabas, ¿no? Fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes. Tienes mucha razón. Sí. Sí. Yo creo que eso es lo que... Y les está tocando un tiempo muy, muy especial porque es un feminismo muy fuerte, cosa que yo no lo viví de chica, y ahora lo agradezco que las chavas y los chavos estén teniendo esta oportunidad de reflexión. Sí, ¿no? Ojalá que lo aprovechen los recursos de mejor forma, ¿no? Sí. Pues finalmente te agradezco enormemente la entrevista, todo aquello que nos has expresado. Me siento muy complacida por esta entrevista, por todo lo que nos compartes. Y me gustaría preguntarte, ¿en dónde podemos ver tus obras? Ay, Judith, con mucho gusto. Mira, tengo una página web que es www.sofiaecheverry, todo pegado, .com. Echeverry es con B chica, doble R y latina. Y ahora ya ves que está tan de moda todas las aplicaciones. Tengo también Instagram y ahí estoy como echeverry.sofia. Ok. Entonces son esos dos lugares. En Facebook subo más bien información como de exposiciones, pero no tanto pinturas, ni procesos, ni nada. Y en Instagram, en cambio, sí, continuamente tomo una foto de lo que estoy trabajando o algo así. Entonces, pues ahí hay una manera también de darse una idea de por dónde va el cuerpo de obra, ¿no? Ok, pues de todas maneras las vamos a poner abajo para que las personas que estén interesadas lo puedan ver. De verdad que son obras que valen mucho la pena, están hermosas y pues nuevamente pues te agradezco, Sofía. Gracias a ti, Judith, yo encantada que me hayas invitado, y ya viste que soy bien fácil de platicar y platicar y platicar. Espero no haber sido muy rollera. No, al contrario, mucha información muy valiosa la que nos compartiste. Qué linda, Judith. Muchas gracias a ti. Bueno. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por su atención. Los esperamos en nuestras siguientes entrevistas y pues síganos en nuestras redes. Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook también.
Gracias a todos y hasta luego.